Bueno chicos, vamos a dar la muestra del curso de química. Vamos a dar la primera sesión, que fue lo que nos pusimos de acuerdo el día 9. Ya me comentaron ustedes los temas y pues vamos a tomar algunos ejercicios y dar un repasito y ver de dónde salen tantos datos para que puedan resolverlos correctamente, ¿ok? Si tuvieran alguna duda me pueden comentar como habíamos quedado el día viernes. Y bueno, comencemos. El primer tema que ustedes me comentaron fue mol y el número de Avogadro. En este caso yo tomé varios ejercicios y bueno, vamos a empezar con el primero. Dice, la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Determina la masa de un mol de glucosa. En este caso, chicos, tenemos que utilizar una tabla periódica de elementos químicos. Yo ya les había enviado una en la última reunión que teníamos, pero si gustan yo voy a subir dos archivos de dos tablas periódicas y yo les digo con cuál de estas vamos a trabajar, ¿ok? En este caso vamos a tomar los tres elementos que tenemos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo que vamos a hacer es ayudándonos de los subíndices, que son los números que están al lado, y los vamos a multiplicar por su peso molecular. ¿Dónde conseguimos el peso molecular, chicos? En las tablas periódicas vienen. En este caso, en el carbono tenemos 6 moléculas de carbono y lo multiplicamos por su peso molecular. E igualmente con el hidrógeno, que tenemos 12 moléculas y lo multiplicamos por su peso molecular. Y en el oxígeno tenemos 6 moléculas y lo multiplicamos por su peso molecular. En este caso, para el carbono saldría 72.06 gramos sobre mol, en el hidrógeno 12 y en el oxígeno 95.94. Para sacar la masa total tenemos que sumar el peso ya multiplicado de cada uno de los elementos. Entonces sumamos 72.06 más 12 más 95.94 y nos da un total de 180 gramos sobre mol. Ese 180 gramos sobre mol representa el peso o la masa molecular de esa molécula de glucosa. Bueno, en el inciso número B dice que el número de átomos presentes en una molécula de glucosa. Para esto tenemos que diferenciar dos cosas, muchachos. Los átomos, que es la fracción más pequeña que se divide la materia. Es la mínima porción en la que todavía se mantienen sus propiedades tanto físicas como químicas. En este caso los átomos serían el carbono solo, el hidrógeno solo y el oxígeno solo. Bueno, y las moléculas son aquellos en los que los átomos se agrupan para formar una materia que tiene distintas propiedades. Se forman mediante la reacción química de los átomos. En este caso, la molécula sería la unión del carbono, del hidrógeno y del oxígeno junto con sus subíndices, que en este caso volvemos a tomar a la glucosa. Para obtener el número de átomos tenemos que volverlos a dividir, como lo hicimos en el inciso anterior. Entonces tendríamos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si lo sumamos, los números de átomos de cada uno, tendremos en total de 6 más 12, 18 y 6, 24. En este caso tenemos un total de 24 átomos para la molécula de glucosa. Y en el inciso C nos dice el número total de átomos presentes en un mol de glucosa. En este caso vamos a utilizar lo que ustedes me comentaron del número de Avogadro. A este número de Avogadro se le conoce como el 6.022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de una molécula, ya sea un mol de un carbono, un mol de un hidrógeno, un mol de agua, siempre va a ser 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso, un mol de la glucosa es igual al 6.022 por 10 a la 23. Llamamos un mol a la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de partículas elementales. Si este tipo de materia es un elemento químico, o sea, un elemento solo, que no está unido a nada, como por ejemplo el potasio, el cobre, el zinc, estos son átomos, pero si es un compuesto que es la unión de varios elementos, se le nombra moléculas. Y en el inciso D nos dice la masa de 0.125 mol de glucosa. En este caso vamos a requerir una fórmula que es N es igual a gramos sobre PM. N es mol o número de moles. Gramos es la masa que tenemos de ese compuesto o de ese elemento solo. Y el PM es el peso o la masa molecular. Este se mide en gramos sobre mol. En este caso ya nos brindaron el dato que son los moles, entonces ya conocemos N. Y el peso molecular nosotros lo podemos sacar como lo hicimos en el primer inciso, que es tomar todos los subíndices y todos los elementos y multiplicarlos con ayuda de la tabla periódica
por su peso molecular. Entonces, para este caso, ya conocemos el peso molecular y los moles. En este caso tendremos que despejar la fórmula para obtener los gramos. Entonces, si el peso molecular está dividiendo los gramos, lo podemos pasar multiplicando, como lo vemos aquí, para obtener los gramos. En este caso sería N por PM, que es 0.125 moles por 180 gramos sobre mol, que es el peso completo de la molécula de glucosa. En este caso, mol arriba y mol abajo se pueden eliminar y quedarían gramos, que es lo que estamos buscando. Entonces nuestro procedimiento es correcto. Entonces multiplicamos 0.125 por 180 y nos da un resultado de 22.5 gramos de glucosa para este inciso. Bueno, luego nos dice el inciso número E, el número de moles de glucosa que hay en 50 gramos de glucosa. Volvemos a utilizar la misma fórmula. Tenemos gramos, que esta vez nos lo da el problema, y el peso molecular, que sigue siendo el mismo. En este caso buscamos moles, que es N. Entonces la fórmula no hay que despejarla, no hay que moverla, la usamos como viene originalmente. Entonces sería 50 entre 180. Gramos y gramos se eliminan y queda moles. Entonces quiere decir que nuestra operación es correcta. Y nos da 0.2777 moles de glucosa. Aquí yo utilicé 4 decimales porque es lo más común, chicos, pero si a ustedes todavía les permite utilizar 2 decimales, con 2 decimales no hay ningún problema. Bueno, el siguiente tema que me comentaron fue la composición porcentual en masa. En este caso, tomé el ejercicio 9.13 que dice: ¿cuántos gramos de nitrógeno contiene un fertilizante para pasto por cada 1000 gramos de, entre paréntesis, NH4,3PO4 presentes en él? Bueno, primero hay que saber qué es la composición porcentual. Este indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. ¿Y cuál es su fórmula? El porcentaje de composición porcentual es igual a los gramos de elemento o de la parte de esa fórmula entre el gramos del compuesto, que en el compuesto sería la fórmula completa, por 100. Entonces en este caso vamos a utilizar esta fórmula y volvemos con ayuda de la tabla periódica a volver a multiplicar todo. En este caso, cuando tenemos algo entre paréntesis y afuera tenemos un subíndice, también este subíndice afecta a los elementos que tenga dentro. Entonces en este caso hay que dividirlos primero: nitrógeno y hidrógeno, fósforo y oxígeno. Ahora vemos cuántas moléculas tenemos de cada uno. En este caso tenemos el nitrógeno con el 1, en este caso tendría un 1 que no se coloca, y es 1 por 3, 3, entonces tenemos 3 de nitrógeno. Y para el hidrógeno tenemos 4 por 3, 12. Entonces ya resolvimos esta parte, ya no afecta el paréntesis a los demás, entonces nos vamos a los siguientes. El fósforo ya nada más sería un solo átomo y el oxígeno serían 4 átomos. Los multiplicamos por sus pesos moleculares, que estos también vienen en la tabla periódica. Sería 3 por 14, 12 por 1, 1 por 30.97 y 4 por 15.99, que nos daría 42, 12, 30.97 y 63.96. Estos se suman para obtener el peso molecular completo de este compuesto. Entonces en este caso nos da 148.93 gramos sobre mol. Ok, nos pide nada más el porcentaje del nitrógeno. ¿Cuántos gramos de nitrógeno vamos a utilizar? Entonces en este caso utilizamos la fórmula de composición porcentual y tomamos el porcentaje de nitrógeno, que son los gramos de elemento parte que hay. En este caso el nitrógeno sería el total, que sería 42 gramos sobre mol, y lo dividimos entre los gramos del compuesto, que fue lo que hicimos sumando: 148.93 gramos sobre mol. Gramos sobre mol arriba y abajo se pueden eliminar. 42 entre 148.93 y ese resultado que les salga en su calculadora lo multiplican por 100. En este caso daría 28.2011%. Ahora, tenemos el porcentaje de lo que hay de nitrógeno en este compuesto. Entonces para calcular los gramos ya es muy fácil. Si nos dice que esto fue en 1000 gramos, entonces decimos que 1000 gramos es nuestro 100% de todo el compuesto. Y el 28.2011% es el porcentaje del nitrógeno. Entonces nada más multiplicamos 28.2011 por los 1000 gramos entre 100. Y en este caso nos da 282.011 gramos de nitrógeno. Y ya tendríamos los gramos de nitrógeno en ese compuesto.
Bueno, en el 9.15 dice cuántos gramos de iones de sodio contiene una muestra de 10 gramos de cloruro de sodio, que es conocido como la sal común, la que nosotros utilizamos para la cocina. Entonces, tomamos primero, hay que sacar el peso molecular completo de la molécula. Entonces tomamos el sodio, que nada más tiene 1, y el cloro, que nada más tiene 1. Nos vamos a nuestra tabla periódica y buscamos el peso o la masa molecular, que en este caso sería 22.98 para el sodio y 35.45 para el cloro. Multiplicamos, que vemos que todo es por 1, entonces sigue siendo la misma cantidad, y lo volvemos a sumar todo. En este caso nos da 58.43 gramos sobre mol. Ahora, esto tiene algo muy sencillo. Si sabemos que en una molécula completa de cloruro de sodio tenemos 22.98 solamente del sodio, entonces a 10 gramos de cloruro de sodio, ¿cuánto sería su gramo sobre mol de el sodio? Entonces hacemos otra vez una regla de 3. Tenemos los 10 gramos por el 22.98 entre 58.43 gramos sobre mol, y nos daría 3.329, y estos serían gramos, aquí me falta escribirlo, son gramos de sodio, y ya tendríamos la respuesta. Después, 916, ¿cuántos kilogramos de cobre se pueden obtener por cada 10 kilos de mena de cobre 2S? En este caso, chicos, es muy parecido a este, pero el detalle es que ahora estamos trabajando con kilos, no con gramos, entonces hay que utilizar factores de conversión. Entonces, primero volvemos a hacer lo mismo que el anterior. Vemos cuántas moléculas tenemos. En este caso tenemos cobre y azufre. Tenemos 2 de cobre y solo 1 de azufre. Entonces lo multiplicamos por sus pesos moleculares con la tabla periódica. 2 por 63.54 y nos da 127.08 gramos sobre mol. Y en el azufre nada más sería 1 por la cantidad de la tabla periódica, 32.06. Y estos dos los volvemos a sumar, nos da 159.14 gramos sobre mol. Aquí ya tenemos el peso total del compuesto, pero aún no lo podemos utilizar porque está en gramos, y nosotros lo necesitamos, para obtener este resultado lo necesitamos en kilos. Entonces utilizamos los factores de conversión. Sería 159.14 para el compuesto completo. Si sabemos que 0.001 kilogramos sobre mol es para 1 gramo sobre mol, entonces estos dos se pueden cancelar y nada más serían 159.14 por 0.001 entre 1, que en este caso nos daría 0.15914 kilogramos sobre mol del compuesto completo, ¿ok? Luego, ahora lo que hay que buscar es lo que hicimos en el anterior, que fue solamente para el sodio. En este caso, el cobre no viene solo, tiene un subíndice 2. Entonces, tomamos esta parte, 127.8 gramos sobre mol, y volvemos a hacer lo mismo. Los factores de conversión son tablas que vienen en internet. En este caso yo al rato les adjunto una captura de pantalla para que vean de dónde salió. Y otra cosa, también hay tablas de factores de conversión, yo les voy a proporcionar algunas. En este caso tenemos el 127.08 igualmente, y sería por 0.001 kilogramos sobre mol entre 1. Gramos sobre mol y gramos sobre mol se van, y nada más nos quedaría kilogramos sobre mol. Y el resultado sería 0.12708 kilogramos sobre mol de Q2, subíndice 2. Ok, ahora volvemos a hacer lo mismo que en el anterior. Tomamos el compuesto del peso molecular completo, pero ahora en kilos sobre mol, que sabemos que es 0.15914 kilogramos sobre mol de Q2S, y esto sería para el cobre con el subíndice 2 sería 0.12708. Entonces 10 kilogramos del compuesto, ¿cuánto sería para obtener la muestra del cobre 2? Entonces sería 10 por 0.12708 entre 0.15914, y nos saldría 7.9854 kilogramos de cobre, que es lo que estábamos buscando. Entonces esta parte ya está realizada. Bueno, para el siguiente, 9.19, ¿cuál es la composición porcentual en masa del amoníaco gaseoso en NH3? Ok, la composición porcentual no es difícil, nada más lo único que hay que hacer es otra vez, con ayuda de la tabla periódica, tomamos los elementos,
y multiplicamos con sus pesos moleculares. En este caso solo hay un nitrógeno y 3 hidrógenos. 3 por 1, 3 y 1 por 14, 14. Los volvemos a sumar y nos da 17 gramos sobre mol. Ahora, para la composición porcentual de cada uno de los elementos es tomar sus pesos y dividirlos entre el total por 100, como lo vimos en la fórmula de azul al inicio, que es esta. Entonces ahora lo único que hacemos sería 14 gramos sobre mol entre 17 gramos sobre mol para el nitrógeno solamente y por 100. Gramos sobre mol y gramos sobre mol se pueden eliminar y queda solamente el porcentaje. Entonces sería 82.3529. Y para el hidrógeno sería 3 gramos sobre mol, que es lo que encontramos, entre 17 gramos sobre mol por 100. Es igual a 17.6470%. Y si lo sumamos da 99.999%, que en este caso nos dice que nos acercamos casi al 100%, por lo cual la composición porcentual es correcta. Luego en el 9.25 dice que el sulfato de hierro FeSO4 se puede emplear como complemento de hierro en la dieta, y hay que determinar el porcentaje de masa de hierro en el FeSO4. Estamos buscando hierro, entonces volvemos a hacer otra vez lo mismo. Sacamos los elementos, hierro, azufre y oxígeno, y multiplicamos por sus subíndices, que en este caso sería 1, 1 y 4 para el oxígeno. Y con ayuda de la tabla periódica, otra vez muchachos, buscamos el peso molecular. 1 por 55.84 nos da lo mismo, 1 por 32.06 nos da lo mismo, y 4 por 15.99 gramos sobre mol nos da 63.96 gramos sobre mol. Y el total sería 151.86 gramos sobre mol. Estamos buscando solo del hierro, entonces volvemos a hacer la misma fórmula de composición de masa y tomamos el hierro, lo dividimos entre el peso molecular del compuesto completo y lo multiplicamos por 100. Gramos sobre mol y gramos sobre mol se cancelan y nada más quedaría el porcentaje. Y en este caso nos da 36.7707%. Bueno, y en el inciso B dice la cantidad de hierro en miligramos que contiene una tableta con 500 miligramos de FeSO4. En este caso hay que hacer lo mismo que hicimos en este, pero ahora el detalle es que hay que convertirlo a miligramos para que sea más fácil el factor de conversión. Bueno, en la tabla de factores de conversión o en internet, buscando de gramos sobre mol a miligramos sobre mol, dice que tomamos el compuesto completo, que es este, lo multiplicamos por 1000 y luego lo dividimos entre 1. En este caso, gramos sobre mol y gramos sobre mol se pueden eliminar y quedaría los miligramos que estamos buscando sobre mol. En este caso sería 151 por 86 por 1000 entre 1, 151.860 miligramos sobre mol. Ahora hay que hacer lo mismo, pero para el hierro, que es el que estamos buscando. Entonces sería 55.84, que ya lo habíamos calculado en el inciso anterior, por 1000 entre 1, nos da 55.840 miligramos sobre mol. Ahora volvemos a hacer lo mismo de la regla de 3. Si sabemos que en el compuesto completo tenemos 151.860 miligramos sobre mol de FeCO4 y con esto en la molécula completa sabemos que tenemos 55.840 miligramos sobre mol de hierro, ahora ¿cuánto sería en una tableta de 500 miligramos de FeCO4? 500 por 55.840 entre 51.860 nos da 183.8535 miligramos del hierro que estábamos buscando. Es decir, que en 500 miligramos de una tableta de FeCO4 tenemos 183.8535 miligramos de compuesto de hierro. Bueno, y de la fórmula molecular o real tenemos lo siguiente. Los ejercicios, chicos, me mandaron 2 capturas de pantalla. Todos los ejercicios se hacen igual, nada más es cuestión de ver qué te pide, si la fórmula empírica o la fórmula molecular. En este caso yo voy a mostrar los dos incisos para que vean cómo se hace. Por ejemplo, en el número 3 dice, determine la fórmula molecular de los siguientes compuestos a partir de los datos experimentales. Tenemos 80% de carbono y 20% de hidrógeno, pero nos da una masa molecular de 30 UMA. En este caso tenemos el 80 y el 20 del hidrógeno. Y ahora lo que hay que hacer es otra vez tomar nuestra tabla periódica y tomar el peso molecular de cada compuesto. En este caso sería 80 entre 12.01 como viene en la tabla periódica y nos daría 6.6611.
y luego en el hidrógeno sería el 20% entre 1, porque el peso molecular del hidrógeno en la tabla es 1, y nos daría pues 20. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para aquí vamos a calcular primero la fórmula empírica, no la molecular, la empírica. En este caso se divide a los dos entre los números que obtuvimos de aquí, el más pequeño. En este caso tenemos 6.6611 entre el más pequeño, que es el mismo, nos daría 1. Y 20 entre 6.6611 nos daría 3. Con esto, chicos, vamos a poder hacer nuestra fórmula. En este caso sería un solo carbón y 3 hidrógenos nada más. Entonces sería CH3. Esto es nuestra fórmula empírica, entonces todavía no hemos terminado este inciso. Ahora, para obtener la fórmula molecular, tenemos que volver a multiplicar esta fórmula que acabamos de obtener otra vez por su peso molecular. En este caso sería 1 por 12.01, nos da lo mismo, y 3 por 1 nos da 3. Ahora, esto lo volvemos a sumar. 12.01 más 3 nos da 15.01 gramos sobre mol. Ahora, para obtener la fórmula molecular en este caso, tomamos los UMA, los 30 UMA, que se pueden convertir fácilmente a gramos sobre mol. Es directa la conversión. Entonces sería el más grande entre el más pequeño. Siempre, chicos, siempre. Entonces sería 30 entre 15. Yo en este caso lo dejé redondeado y pues descarté esta parte. Entonces sería 30 entre 15 nos da 2. Este 2, chicos, este 2 para obtener la fórmula molecular tenemos que multiplicarlo en la fórmula empírica. Entonces sería C, que tiene un 1, por así decirlo, pero no se escribe, sería C1 por 2, entonces seríamos carbono subíndice 2. Y H3 por 2 nos da H6. ¿Y vieron? Y esta que obtuvimos es la fórmula molecular. ¿Y cómo saberlo? Bueno, aquí les puse las definiciones. La empírica expresa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico, que sería este. Y la molecular expresa el número de átomos real que forman una molécula, que en este caso esta sí sería la fórmula completa, porque estamos utilizando el peso de la fórmula ya multiplicada. Y bueno, el 21. Determine la fórmula empírica de cada uno de los siguientes compuestos. 48% de zinc y 52% de cloro. Aquí en este caso ya no tenemos UMA, entonces ya no vamos a utilizar el peso, no vamos a hacer la primera parte como lo hicimos aquí. Entonces tenemos zinc 48% y cloro 52%. Nos vamos a nuestras tablas periódicas y nada más dividimos entre el peso molecular de cada uno. 48% entre 65.37 nos da 0.7342. Y para el cloro tenemos el 52% entre el 35.45 y nos da 1.4668. Ok, igual que en el ejercicio anterior, dividimos entre el más pequeño de estos dos, o entre el más pequeño que tengan en todos los elementos que vayan a sacar en sus ejercicios. Entonces en este caso el más pequeño 0.7342. Lo dividimos, en este caso pues nos daría 1 en este. Y en este caso es .4668, 0.7342 y nos da 1.9978. Chicos, ojo aquí, en estos casos cuando está arriba del punto 6, de por ejemplo que tengan punto 6, lo pueden redondear al número más grande, en este caso sería el 2. Pero si tuvieran algo debajo del punto 5 o en el punto 5, déjenlo en el número más pequeño, que en este caso se podría hacer, por ejemplo, suponiendo que el ejercicio dijera 1.49 o 1.50, lo dejarían en el 1. Pero si les diera, por ejemplo, como en este, 1.99, 1.60, 1.70, 1.80, sí lo pueden redondear a un número más grande, que en este caso sería el 2. Y bueno, ya tenemos la fórmula empírica, que sería una molécula de zinc y 2 de cloro. Y listo, ya terminamos este ejercicio. Y bueno, ya no hice más ejercicios, muchachos, porque con esto pueden resolver la captura que me mandaron del 62 al 70. Nada más lo único que varía es el porcentaje. Ustedes pueden sacar la masa molecular gracias a la tabla periódica. Y bueno, la primera parte que sacan siempre es la empírica. Y ya cuando tienen la empírica, pueden, si les dan los gramos, pueden sacar
la fórmula molecular. Bueno chicos, esto sería todo por la sesión que tuvimos el día viernes. Si tienen alguna duda, adelante me dicen la siguiente sesión. Y en dado caso de que necesitaran apoyo del apunte y notar cómo ver el video, también yo lo voy a subir y lo voy a anexar, ¿de acuerdo? Que tengan una bonita tarde y cuídense mucho.